Bueno, seguimos con el tema. Recién recibí un mensaje de mi hermana, que es PhD en lingüística, y preguntándome si pasaba las fiestas con ella. Por eso corté el video anterior, además que ya tenía demasiada memoria ocupada. Ese día que descubrí que al apretar el botón para grabar olvidaba la idea, y en otra oportunidad no la olvidaba, hice un esfuerzo adicional de recordar lo que iba a decir, pero de todos modos no podía decirlo. Tenía como una prohibición. Y hice una comparación del perrito con la correa. Una vez yo saqué a pasear a mi perro, Pachi, y él me arrastró por la bicisenda y me caí. Pero por suerte no se escapó, porque me arrastró un poco con la correa y me pude levantar sin soltarlo. Pero yo comparaba que la idea podríamos ser nosotros, y la correa el mecanismo que hace que digamos lo que pensamos, o que por lo menos lo podamos decidir. Porque yo puedo no decir lo que pienso por una elección propia, decir una mentira. Pero puedo no decir lo que pienso porque está dañado ese mecanismo, es decir, esa correa. Y el habla podría ser el perrito que se escapa corriendo. Esa idea se clarificó en una sesión de un doctor cognitivo-conductual que fue muy estricto en lo que era el delirio. Él me explicó que el delirio, por supuesto, es detonado, es decir, uno no empieza a delirar porque sí, tiene que haber un detonante. Entonces él me demostró cómo se podía provocar un delirio y cómo estaba divorciado el discurso de la idea. Es decir, que nosotros dos nos quedábamos mirando y el discurso seguía como algo independiente. Supongamos que yo ahora intente simular un delirio. Podría hacerlo, ¿no? Pero lo voy a pensar un poco mejor, en el cual la mayoría de mis soliloquios o charlas tienen una gran cantidad de frases ya hechas, es decir, de cosas que no pienso decir. Pero no es el concepto lo que digo sin quererlo decir, sino que la forma, la estructura, no es la que yo quise darle, sino que ya la tengo acuñada en mis fisuras, digamos, o por decirlo así, este, en la conformación de mi mapa neuronal. Si yo quiero ir con mi lenguaje desde aquí hasta acá, probablemente utilice un parsing o una computación que adolece de las reglas del castellano, porque es propio. Por eso digo que yo hablo en un idioma propio. Yo aclaro que hablo en un idioma propio porque, por ejemplo, un extranjero, cuando una persona habla un español puro, lo puede comprender si estudió español, pero a mí no me pueden comprender. Es decir, pueden comprender de qué estoy hablando, pero les es difícil por más que pronuncie las palabras, digamos, lentamente, ¿no? Este es el tema que apareció con el tema de las neuronas, por ejemplo, las canciones, que yo había olvidado hace muchos años, no podía cantar I Give Her All My Love. Y yo decía, I love her all my life.
y no me podía acordar el verbo give. Sabía que empezaba con I y un verbo corto. Y pasaron, no sé, 3 meses y no me podía recordarlo, ¿no? Porque no me interesaba mucho, sino que en las actividades quería tararear esa canción y no sabía cómo empezaba. Bueno, después de una larga búsqueda del cancionero, cuando lo encuentro digo, ay, Give, claro. Y ahí fue como que evocaron todas las sensaciones de ese verbo. Después, por el contrario, nunca más olvidé que esa canción comenzaba con I give, pero olvidé cómo comenzaba una canción que comenzaba con I close. No podía acordarme de close, ni tampoco de I. No me pasaba como I give o I love. Yo decía beautiful boy, cross the street. Es decir, frases, pero no me podía acordar la primera palabra. Es muy frecuente que yo olvide los títulos o las primeras palabras, por lo cual no pueda comenzar nada. También a veces me pasa que al comenzar no lo puedo terminar. Es decir que yo creo que hay como una distinción que es lo que es el delirio, lo que es el, el hablar porque sí, porque yo puedo, por ejemplo, yo puedo distinguir que mi discurso puede perder mi conciencia, por decirlo de algún modo, no es la conciencia, pero yo puedo llegar a hablar sin querer decir lo que estoy diciendo, un largo rato, sin pensarlo. Distinto es si yo hablo de tormentas de ideas o de algo, una fantasía, no sé, cosas que por ahí parecen ilógicas, pero que las estoy pensando antes de decirlo. Bueno, esto comenzó con los primeros estudios del Alzheimer que ocurrió con mi padre, con el tema del lenguaje, y luego también con mi tío. Era diferente, él no tenía Alzheimer, mi tío, pero sufría un problema de estimulación, es decir, los estimuladores neurológicos lo transformaban perfectamente. No sé realmente si es lo mismo, creo que es diferente, ¿no? Eso tiene que ver con el tema del aspecto. Ese día que mi tío le habían aplicado los estimuladores, tenía un aspecto que yo decía, no recuerdo el presidente que digo, pero supongamos Vladimir Putin, no me acuerdo, era un presidente, digo, pero parece George Bush o no sé quién, ¿no? Tenía realmente un aspecto tan imponente porque realmente mi tío era una persona muy inteligente, muy capaz. Pero claro, ya a esa edad, no quiero hacer la comparación, pero estaba más o menos como yo, ¿no? Que uno lo mira y dice, no es el presidente de la nación. Bueno, era realmente, yo le comento a mi madre y le digo, qué bien que está el tío. Me dice, y tomó los remedios. Y yo, ¿por qué no los toma siempre? Porque uno lo veía ahí con esa presencia, ¿no? Y bueno, me explicaron que tienen algunos problemitas que son cardíacos, dolores de cabeza, es decir, no, todo lo que es artificial no se puede, digamos, tomar tanto. Y con el tema del Alzheimer, yo esto lo recuerdo siempre, pero nunca lo comparto, no sé si compartirlo tampoco. Ahí es como que hay una disyuntiva, ¿no? Que uno duda realmente, ¿lo comparto o no lo comparto? Y comienza como a dar vueltas, que es una etapa anterior al no poder decir lo que uno piensa, que tampoco es el delirio, sino que uno tiene como un lenguaje propio, es decir, que la gente no comprende lo que decimos.
Y esa etapa yo la recuerdo también de mi padre. No tenía Alzheimer, hablaba perfectamente, pero un día nos sentamos a tomar mate. Él no conversaba así casi con nadie, porque no les gustaba su manera de hablar. Y él comenzó a hablarme y a contarme de su trabajo, de una profesora, que había una secretaria, no sé, me contaba cosas de una manera medio inconexa. Y yo sentí un poco de temor, ¿no? En esa manera en que él me hablaba. Y me dice, bueno, gracias por escucharme, porque nadie lo quería escuchar porque no se comprendía muy bien lo que decía. Y en la época en que yo comencé a sentir que luego, después de muchos años, me pareció espeluznante, que realmente yo no decía lo que quería decir, recordé esa conversación con mi padre. Es decir, siendo fríos, yo en esa época no decía dos frases lógicas, coherentes. Yo podía estar hablando con las personas durante una tarde, pasar una tarde con todos y no decir dos cosas lógicas, o una por lo menos. Bueno, el tema de la lógica es un tema importante en la ancianidad, ¿no? Sobre todo que habíamos agregado la influencia de que algunas personas con la piel morocha, el sol, por ejemplo, mi madre se escapaba mucho del sol y ella conserva su lógica sin alteración. Que probablemente las personas que sufran más de falta de este exceso proteico que también se produce en las cataratas, pueda tener que ver con el tema de la temperatura en el cerebro. No sé si es la temperatura o es algo radioactivo o algo de radiación o algo de luz también, no lo sé.